Esto lo ordené de otra manera esta vez, por realidad todo lo que estamos viendo es riesgo cardiovascular y tiene que ver con las enfermedades ateromatosas. Por lo tanto, vamos a configurar todos los elementos que aumentan el riesgo cardiovascular para terminar trabajando sobre la farmacología el tratamiento farmacológico de estas enfermedades. ¿Ya? Entonces vamos a ordenar un poquito esto diciendo y revisando esto del colesterol. Bueno, eh, ustedes ya saben que el colesterol es el componente uno de los componentes de la membrana celular, y esto de que controla la fluidez y mantiene la estabilidad de la membrana es súper importante. Y esta es la razón, y por eso lo pongo en rojo, porque esta es la razón por la cual cuando con los fármacos disminuimos demasiado el nivel de colesterol del plasma, que debe mantenerse en un límite aceptable y que permita mantener la fluidez de las membranas celulares, entonces podemos producir la ruptura de las células. Y esto es lo que se produce con fármacos que tienen una potente acción sobre el metabolismo del colesterol, como lo que llamamos las estatinas. Vamos a ver después cómo funcionan ellas, ¿ya? Pero por ahora quiero que recuerden esto, porque esta es la razón por la cual las estatinas y algunos otros fármacos que disminuyen violentamente la concentración de colesterol pueden producir un cuadro clínico que se llama rabdomiólisis, o inclusive eh, pérdida de la estabilidad de otras células, no solamente las células musculares, pero principalmente las células musculares cuando ocurren producen este cuadro clínico. Sin embargo, si bien es cierto el colesterol, uno de los elementos en los cuales más participa es el componente de la membrana, probablemente uno de los elementos que nuestro cuerpo más utiliza y sintetiza colesterol es para hacer sales biliares. Las sales biliares tienen un núcleo de colesterol que es su principal componente, y una parte muy importante del metabolismo del hígado que produce colesterol lo usa para producir sales biliares. Y ustedes recordarán de la fisiología de la absorción intestinal que las sales biliares contribuyen a la absorción, o sea, son esenciales para la absorción de lípidos. Por lo tanto, aquí hay un círculo virtuoso. El hígado sintetiza sales biliares para que se absorba triglicéridos, ácidos grasos y también colesterol. ¿Ya? Y además el colesterol se usa como precursor, tanto el colesterol endógeno, el que producimos, como el que absorbemos por la absorción intestinal, como precursor de hormonas, en particular las hormonas esteroidales, que son las hormonas que provienen y se sintetizan en la corteza suprarrenal y también en las gónadas, tanto de hombres y mujeres. Y como en casi todos los esteroides, también es precursor de la síntesis de varios esteroides, retinoides, etcétera, y de la vitamina D, que también es su componente esencial. Las fuentes de colesterol, si nosotros no ingresáramos nada de colesterol por la dieta, nada en absoluto, nosotros podríamos producir suficiente colesterol, alrededor de 200 miligramos de colesterol al día, para el metabolismo de todo nuestro cuerpo. O sea, si están preguntándose, ¿podríamos prescindir de producir colesterol? De comer colesterol, sí. Nuestro organismo está suficientemente preparado para producir y sintetizar el colesterol que nuestro sistema requiere. Y de hecho, cuando nosotros ingerimos colesterol por la dieta, nuestro sistema se autorregula y disminuye la síntesis hepática de colesterol. Pero en esta regulación, y esta regulación está asociada a que en nuestra dieta, la dieta de la edad de piedra, el consumo de colesterol era muy bajo, porque nuestra dieta era predominantemente eh, frutas y verduras, y rara vez consumíamos proteínas de origen animal. Costaba mucho encontrar huevos, vísceras y carne propiamente tal. Por lo tanto, nuestro sistema armó un mecanismo de adaptación a este
a este ámbito nutricional en el cual nos desarrollamos para autoabastecerse del colesterol y captar todo el colesterol que pudiera ser ingresado por la dieta. Las principales fuentes de colesterol hoy en día y en la naturaleza están en los productos animales, que como ya dijimos, nuestro organismo es capaz de sintetizar colesterol, por lo tanto el organismo de los demás, el resto de los organismos animales también sintetiza su propio colesterol. Por lo tanto, cuando nosotros consumimos productos de origen animal, consumimos también colesterol. Y las principales fuentes de colesterol son, en general, el hígado, por supuesto, de los animales, en general las vísceras, que tienen una gran cantidad de colesterol, especialmente los intestinos, en las paredes intestinales, como vamos a ver, nosotros también lo hacemos. Los mariscos tienen una cantidad muy importante de colesterol, pero particularmente los crustáceos. Y por supuesto, todos los productos lácteos, puesto que nosotros secretamos una gran cantidad de colesterol por la leche. Y también los animales lo hacen, de manera de aportar suficiente colesterol a los mamíferos en proceso de crecimiento. ¿Bien? Y por eso tradicionalmente se relacionó, inclusive en Framingham, en el estudio de Framingham, si recuerdan, se relacionó el consumo de huevo a las alteraciones del colesterol y la muerte por enfermedad cardiovascular. Y de ahí quedó la idea de que comer huevo era una mala idea y se hizo una política nutricional que partió por esta Comisión Nacional de Nutrición en Estados Unidos, que diría yo que satanizó el huevo como una fuente de colesterol que era nociva para la salud. Ustedes comprenderán que no es el problema del huevo, sino que el problema es que el consumo masivo de colesterol. En nuestra dieta habitual nosotros podemos comer ingentes cantidades de colesterol, dependiendo de la cantidad de fuentes animales que consumimos. Y el consumo de colesterol puede superar ampliamente la cantidad de colesterol que nosotros necesitamos y ampliamente la cantidad la síntesis de colesterol que requiere nuestro cuerpo. El colesterol, por lo tanto, es proveniente exclusivamente de los productos animales. Sin embargo, existen otros tipos de colesterol que son esteroles de origen vegetal que provienen de las frutas y verduras. Y entonces les puse esto aquí porque hace un tiempo atrás, cuando empezó a salir, empezó el etiquetaje, las etiquetas nutricionales, en varios supermercados y propaganda empezaron a colocarle a las verduras, en las bolsitas de las verduras le ponían libre de colesterol. Y si ustedes se fijan, de repente, productos de origen vegetal puro, una lechuga, le pone libre de colesterol, cosa soberana tontera. ¿Sí? Existen entonces, además del colesterol, una serie de otras moléculas que se parecen harto al colesterol, que son los fitoesteroles y los fitoestanoles. Estas moléculas, muy parecidas al colesterol, también son absorbidas en nuestro tubo digestivo y compiten por el receptor que transporta el colesterol en el tubo digestivo de los humanos, también en el tubo digestivo de los animales. Y esta inhibición competitiva, es decir, tanto el colesterol como el citostanol es absorbido con la misma capacidad. Entonces, cuando nuestra dieta es muy rica en verduras, nosotros proporcionalmente vamos a absorber una menor cantidad de colesterol. Y vamos a ver esto enseguida. ¿Cómo intercambiamos el colesterol? Ya habíamos hablado que la principal fuente de colesterol endógeno, la que nosotros producimos, está originada en el hígado. El hígado sintetiza la mayor cantidad de colesterol que requieren nuestras células. Y, por lo tanto, de ahí proviene la fuente mayor y ahí se deposita la mayor cantidad de colesterol, que se utiliza principalmente para producir sales biliares. Este pool de colesterol es
originario también, no solamente de lo que se sintetiza en el hígado, sino que también de una pequeña síntesis extrahepática que ocurre en algunos tejidos de colesterol, digo, y en la otra fuente muy importante de este pool hepático de colesterol proviene de la dieta. Sí, ya les dije, si nosotros usáramos solamente la síntesis hepática, podríamos funcionar bastante cerca de lo normal. Por lo tanto, todo el colesterol que nosotros aportamos en la dieta casi nos sobra. En una dieta rica y exclusivamente compuesta por vegetales, nosotros no ingresaríamos nada de colesterol a nuestro pool hepático de colesterol y utilizaríamos todo el colesterol que sintetiza nuestro hígado para las funciones orgánicas. Por lo tanto, mientras más fibra, verduras y frutas frescas, ojalá frescas, consumimos, menos porcentaje de colesterol, aunque sea de origen animal, vamos a absorber. Y este pool hepático de colesterol lo utilizamos para varias cosas. Como ya vimos, lo usamos para producir sales biliares, ¿cierto? También eliminamos un poco de colesterol por la bilis, lo convertimos a hormonas esteroidales y también sirve para transportar este colesterol desde la síntesis hepática a través lo unimos a proteínas para que sea distribuido hacia la periferia para los tejidos que lo necesitan vía secreción de apolipoproteínas que van a constituir las lipoproteínas, que son las transportadoras del colesterol. Y entonces, estos niveles de colesterol que mantenemos en el plasma se mantienen gracias a la síntesis de colesterol en el hígado. Esta síntesis de colesterol en el hígado es regulada por la actividad de una enzima, que es la enzima limitante de la producción de colesterol, que es la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Esta enzima es muy importante que ustedes la recuerden porque esta enzima es la inhibida por las principales fármacos que son utilizados para la regulación de la síntesis de colesterol en el humano. Inhiben esta enzima y por lo tanto se inhibe la producción endógena de colesterol. Pero también se mantienen los niveles de colesterol gracias a una serie de enzimas, una de las cuales esterifica el colesterol y lo transfiere a través de las diferentes lipoproteínas, que es la colesterol aciltransferasa, que por sus siglas en inglés es LCAT. Y también estos niveles de colesterol se mantienen en el plasma regulados gracias a la expresión del receptor de LDL hepático y gracias al transporte reverso de HDL, que es la manera que tiene nuestro sistema de sacar el colesterol en exceso que ha llegado a los tejidos o sacar el colesterol que está en los tejidos sintetizado en algunas células para transportarlo de vuelta al hígado para que sea utilizado para producir sales biliares. El transporte del colesterol, pero también de otros lípidos como los triglicéridos, los ácidos grasos y los fosfolípidos, se realiza gracias a la adición a la gota de grasa de unas proteínas que le van a otorgar características especiales que le permiten migrar a través de la sangre. Y además a la constitución de esta gota de grasa en una disposición que permite que las zonas hidrófugas queden al interior y las zonas hidrofílicas queden hacia el exterior. Esta conformación de la gota de lípido que permite la circulación del colesterol, pero también de los triglicéridos, de los ésteres de colesterol y de los fosfolípidos, se llama lipoproteína. Las lipoproteínas tienen la función de transportar los lípidos
a través de la sangre, que es la forma de transporte, tanto hacia los tejidos como desde los tejidos hacia el hígado. Y también desde el intestino hasta los tejidos y de los tejidos hasta el hígado. La lipoproteína entonces tiene un componente lipídico que está en la superficie y en el interior, que está compuesto por colesterol, que puede estar esterificado o no esterificado, por triglicéridos y por también vitaminas liposolubles. Y un componente proteico que corresponde a las apolipoproteínas. ¿Ya? La fracción proteica, que son las apolipoproteínas, pueden ser diversos tipos de apolipoproteínas que vamos a ver después, y que le confieren la característica y le permiten ser reconocidas a las lipoproteínas. Y la fracción lipídica tiene dos componentes, una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. La parte hidrofóbica está hacia el centro de la lipoproteína y está compuesta de colesterol y de triglicéridos. Y la parte hidrofílica, que está compuesta por fosfolípidos y colesterol libre, que está hacia el exterior de la lipoproteína. Todas las lipoproteínas tienen la misma composición general, pero varían y tienen distintos nombres de acuerdo al tipo de lipoproteína, perdón, de apolipoproteína que tienen y de acuerdo al tamaño relativo que tienen. Este tamaño relativo le confiere una densidad específica y esta densidad específica y tamaño relativo está dada por su riqueza o enriquecimiento de un tipo especial de lípido. Las que tienen más triglicéridos son más bien kilomicrones, las que tienen más ésteres de colesterol son más bien LDL, y esa característica especial le da una determinada densidad, y la densidad y esta densidad le otorga el nombre a la lipoproteína, ya que fueron descubiertos a propósito de hacerlos migrar en un plano electroforético, donde se diferenciaban de acuerdo a su densidad relativa. Entonces, las lipoproteínas se diferencian basadas en su densidad, pero esta densidad está dada por la riqueza relativa de las lipoproteínas. De los tipos de lípidos que tienen. Y entonces existen los kilomicrones que tienen una baja densidad, y los VLDL, que son los lipoproteínas de muy baja densidad. Los IDL, que son lipoproteínas de densidad intermedia, que también se llaman remanentes de kilomicrones. Las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, y las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad. Todas estas lipoproteínas transportan el colesterol en el plasma, por lo tanto, en un momento determinado, como en este segundo, en el cuerpo de ustedes existe una proporción variable de todas estas lipoproteínas. Quiero decirles que no es que, las apolipoproteínas son sintetizadas en el hígado y son liberadas al plasma para unirse a las gotas de grasa. Pero estas lipoproteínas transfieren sus ésteres de colesterol dentro de la sangre y van transformándose de una lipoproteína a otra. Por lo tanto, no es que una lipoproteína nazca como LDL y sea LDL toda su vida desde que nació hasta que fue reconocida por el receptor, sino que se puede ir transformando progresivamente en otra de acuerdo a la riqueza relativa de ésteres y triglicéridos que tiene en su interior. Y vamos a ver esto enseguida. Las lipoproteínas en general, cuando dice dónde es su origen, es porque en este origen se sintetizaron las apolipoproteínas que la constituyen. Entonces los kilomicrones, por ejemplo, se desarrollan o se crean a partir del intestino,
dado que estos producen la ApoB48, que es la lipoproteína específica de los kilomicrones, y están ricamente compuestos de triglicéridos. Y expresan esta B48, que es la más importante, y otras lipoproteínas que son adquiridas también en el plasma inclusive. Las VLDL son sintetizadas en el hígado, pero lo que se sintetiza en el hígado es la apolipoproteína, la B100. Lo mismo que la IDL, que se sintetiza en el plasma, y no es que se sintetice en el plasma, sino que se transforma desde otra lipoproteína a IDL, lo mismo que la LDL, que se transforma desde la IDL a LDL en el plasma. Y todas estas tres que se transforman en el plasma expresan la misma proteína, la B100, que es la apolipoproteína más importante, porque es la que reconocen las células, tanto el hígado como las células que reciben colesterol, como por ejemplo las células de la corteza suprarrenal y de las células gonadales, reconocen esta apolipoproteína y en su reconocimiento tienen un receptor para esta B100 y el reconocimiento de esta le permite integrar el colesterol que proviene de esta lipoproteína y utilizarlo en la síntesis, por ejemplo, de hormonas esteroidales. Y finalmente, la HDL proviene de la síntesis de apolipoproteína A1 y A2 que se originan en los tejidos desde donde nace la HDL. Por eso es que se origina en los tejidos periféricos. Y vamos a ver esto de una manera un poco distinta después para que esto quede un poquito más claro. Entonces, las proteínas, las lipoproteínas, están constituidas por una cantidad relativa de triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y un tamaño relativo que dice relación con su densidad. Las más grandes lipoproteínas es el kilomicrón y su contenido relativo es mayoritario de triglicéridos y tiene muy poco colesterol realmente. En cambio, como ustedes pueden ver aquí, la IDL y la LDL tienen un contenido, es mucho más pequeña, tiene una concentración o un contenido relativo de colesterol mucho mayor que ninguna de las lipoproteínas anteriores y tiene un tamaño menor que las anteriores. Como ustedes ven, los tamaños varían porque la gota puede ser más grande o más pequeña y la densidad relativa es la que la caracteriza. El HDL colesterol, que es la única lipoproteína que se considera como colesterol bueno, y eso así lo conocen las personas, y muchas veces así uno le explica a las personas por qué este colesterol, esta fracción del colesterol, consideramos que mientras más alta la tengan es mejor, proviene de la síntesis en los tejidos y está relacionada directamente con un efecto protector contra el riesgo de enfermedad aterosclerótica y enfermedad cardiovascular. Se considera que a menor nivel de HDL colesterol hay mayor riesgo para ateromatosis o aterosclerosis y enfermedad cardiovascular, como les mostraba en los gráficos de la clase de riesgo cardiovascular. En términos generales se considera que los adultos sanos deberían tener un nivel de HDL colesterol sobre 40 miligramos por decilitro. Y se considera un nivel mayor en las mujeres. Las mujeres deberíamos tener más de 50 miligramos por decilitro de HDL colesterol. Niveles menores a esto se consideran de alto riesgo y por supuesto van aumentando en proporción a la disminución del HDL colesterol. Un par de elementos esenciales que me interesa que dentro de estas clases que son un poquito estructuradas ustedes comprendan, es que la circulación del colesterol en manos de las lipoproteínas no es una circulación
absoluta, no existe un camioncito que se llama HDL, que parte siendo HDL y termina siendo HDL, o un camioncito que se llama VLDL y termina siendo VLDL hasta el último día, hasta el final de sus días. Lo que pasa es que estas moléculas van perdiendo colesterol en la medida que van circulando por la sangre y transformándose en otra molécula. Vamos a ver esto en la circulación, pero hay relación entre todas estas fracciones del colesterol, lo que hace que cuando una persona tiene menos colesterol HDL, tiene asociadamente un nivel de triglicéridos mucho mayor. Y estas dos, esto están muy relacionados. El HDL es una de las fracciones de colesterol que es más difícil modificar con los cambios nutricionales. Y es lógico porque está relacionado, no está relacionado con la dieta, sino que con la eliminación del colesterol que está en los tejidos. Y es modificado significativamente con algunos de los factores de riesgo cardiovascular que son modificables, como la actividad física y el tabaquismo. Y de hecho, estos dos elementos son los que en las estrategias de manejar el colesterol HDL y mejorarlo son las más eficientes. No hay casi fármacos que lo eleven significativamente, pero hay mecanismos como mejorar la actividad física y el cese del tabaquismo que tienen un impacto mucho mayor sobre este colesterol que ningún fármaco, por lo menos conocido hasta este momento. El LDL colesterol es el gran malo de la película del riesgo cardiovascular y ustedes lo van a ver colocado como el fin, el endpoint de todo el tratamiento de las dislipidemias y del riesgo cardiovascular. El LDL colesterol es una molécula que está fuertemente asociada a aterosclerosis. Si bien es cierto en el estudio, en el estudio de Framingham no se demostró que el LDL estuviera relacionado, solo al principio se demostró que el colesterol total es porque las técnicas de laboratorio no permitían establecer el colesterol LDL. Hoy en día se sabe que esta fracción de colesterol y no el colesterol total es la que está relacionada con el riesgo cardiovascular. Un 10% de elevación del LDL produce un 20% de aumento del riesgo cardiovascular. Ni siquiera es directamente proporcional, hay una relación que es más bien exponencial con el nivel de LDL. El riesgo que está asociado con el LDL está aumentado también por otros factores de riesgo. Y como ocurre con los riesgos cardiovasculares, son potenciados por otros factores, como el hecho de tener un HDL bajo, el hecho de tener tabaquismo o de cursar con tabaquismo, sobre todo la presencia de diabetes y la asociación con hipertensión. Y voy a ir al LDL enseguida a hablar otro par de cosas. Los triglicéridos, por otra parte, no son una lipoproteína. Los triglicéridos son solo eso, triglicéridos. 3 moléculas de ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol y son constituyentes de una lipoproteína. Las lipoproteínas que tienen más triglicéridos son los kilomicrones y los VLDL. Y estas moléculas llevan estos ácidos grasos y triglicéridos hacia los tejidos. Me refiero a los VLDL y a los kilomicrones. Sin embargo, la elevación, y digo esto porque cuando uno pide un perfil lipídico y establece los niveles de lipoproteínas, hasta hace unos 5 años atrás no se medía directamente ni los kilomicrones ni el VLDL, sino que le informaban a uno la concentración de triglicéridos del plasma.
Esta es la razón por la cual no hablamos de VLDL, hablamos de triglicéridos, porque los métodos de laboratorio nos obligan, no eran capaces, porque ahora ya están informándolo como VLDL, de informarnos la concentración relativa de VLDL, sino que la concentración relativa de triglicéridos. Los triglicéridos están asociados con alto riesgo cardiovascular, pero no porque los triglicéridos en sí estén relacionados con el riesgo cardiovascular, sino porque cuando se elevan los triglicéridos se asocia directamente con una disminución de los niveles de HDL. Y son la disminución del HDL el que aumenta el riesgo cardiovascular. También el aumento de los triglicéridos se asocia a formas de LDL que son altamente aterogénicas, las cuales ocurren cuando las LDL se oxidan o se glican, cosas que ocurren cuando hay disfunción endotelial o diabetes, lo cual aumenta el riesgo cardiovascular. Es decir, no solamente el aumento de los niveles de una lipoproteína está relacionada con aumento del riesgo cardiovascular, sino que algunas características particulares de ella la hacen inclusive más heterogénicas aun cuando sea el mismo nivel plasmático, como la glicación y como la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad. Otras cosas que están relacionadas con hipertrigliceridemia y que aumentan el riesgo cardiovascular es la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina, elementos que vamos a ver en la siguiente clase. Algunos estados procoagulantes, la asociación muy frecuente hipertensión arterial y su asociación muy importante obesidad abdominal, lo que se llama síndrome metabólico, que vamos a ver mañana o el jueves creo. También los triglicéridos se asocian entonces a otras dislipidemias, que estas otras son las que producen el aumento de riesgo cardiovascular. En general se considera que un nivel de triglicéridos, y ojo que no estoy hablando de lipoproteína, estoy hablando de nivel de triglicéridos en el plasma normal se considera menor a 150 miligramos por decilitro. Y se considera triglicéridos elevados cuando estos superan los 500 miligramos por decilitro. Y sobre estos 500 miligramos por decilitro empieza a aumentar el riesgo no cardiovascular, sino que empieza a aumentar el riesgo de que estos se saponifiquen y se produzca una situación grave que es una pancreatitis por hipertrigliceridemia. Por lo tanto, el riesgo al que están asociados en la elevación de triglicéridos, cuando los triglicéridos están elevados sobre 500, hay una relación directa entre los niveles de triglicéridos y el riesgo de pancreatitis. El riesgo es máximo cuando los niveles de triglicéridos aumentan de 1000 miligramos por decilitro, lo cual se llama hipertrigliceridemia maligna, aunque debo reconocer que esta definición es una definición arbitraria que inventó alguien, pero no es que solo los mayores a 1000 sean malignas y produzcan a todos los pacientes pancreatitis, sino que hay un aumento significativo sobre 1000 también. El riesgo cardiovascular relacionado con las lipoproteínas es máximo para las lipoproteínas de baja densidad, las LDL. Y este aumento de riesgo se ve aumentado cuando estas LDL sufren una de estas dos cambios, tanto la oxidación como la glicación. La oxidación ocurre cuando hay disfunción endotelial, es decir, la persona con un LDL normal, por ejemplo, es hipertensa o fuma o es sedentaria, puede inducir una disfunción endotelial tal que se oxiden las LDL. Y también ocurre en las personas con diabetes, el aumento de la glucosa en el plasma produce que se glique estas proteínas. Y el problema de que las LDL estén glicadas, oxidadas, y es que se hacen pequeñas y densas y son mucho más apetecibles para los receptores Scavenger que están en los macrófagos, en el endotelio vascular.
Normalmente todas las lipoproteínas y particularmente las LDL van desde el hígado hasta los tejidos periféricos a entregar su carga de lípidos y lo entregan y migran al endotelio vascular bajo el endotelio para entregarle los lípidos a las células que deben atravesar las membranas celulares. Y hay un intercambio permanente entre las LDL y el subendotelio. El problema es que cuando las LDL aumentan, la cantidad de LDL que pasan, que atraviesan el endotelio vascular es mucho mayor. Y también hay una mayor permanencia de las LDL en el subendotelio, lo cual aumenta la probabilidad de que sean reconocidas por un receptor específico, porque las LDL son reconocidas por su característico apolipoproteína B100, lo cual le permite a la célula incorporar el colesterol que está dentro de la lipoproteína LDL. De manera que las células del testículo, por ejemplo, de las células de Leydig, reconocen que tienen un receptor para la B100, un receptor para la LDL, reconoce esta, capta el colesterol de la LDL, lo incorpora a la célula y sintetiza testosterona. Lo mismo hace la célula de la corteza suprarrenal para producir aldosterona, esteroides, cortisol, etc. Bien, y todas las otras células que requieren colesterol para sus usos particulares de mantener la membrana celular, etc. El problema es que también otras células, como los macrófagos, que son células del sistema inmune, que están vigilando el subendotelio, también tienen receptores para el LDL. Este receptor que reconoce la B100 es un receptor que se llama Scavenger. Estos receptores Scavenger o basura reconocen las LDL. Mientras más LDL hay en el subendotelio, más probabilidad que estos receptores las reconozcan. Y cuando un macrófago fagocita una LDL porque reconoce mediante su receptor Scavenger a la LDL, entonces ese macrófago se activa. Y la activación del macrófago lo hace transformarse progresivamente en una célula espumosa y producir una serie de citoquinas inflamatorias que va a conducir progresivamente a la disfunción endotelial, que va a conducir progresivamente a la producción de una placa de ateroma. Bien, esta es la razón por la cual los niveles de LDL son los que más están relacionados con la ateromatosis y con la enfermedad cardiovascular. Pero como todas las fracciones de colesterol están relacionadas entre sí, el aumento de una siempre va a redundar en un aumento del LDL. Las apolipoproteínas son el principal contenido proteico de la lipoproteína y tienen varias funciones. La más importante es la facilitación del transporte, es decir, permiten que puedan mantenerse en una solución en el plasma. Y el otro elemento es que permiten la orientación. Esto, cuando lo escribí, me resultó siempre raro como orientación. Se refiere a que como son reconocidas por algunas células y no por otras, permite que éstas lleguen hasta las células donde son requeridas, porque tienen un receptor específico para la apolipoproteína que tiene la lipoproteína en su superficie. De esta manera eh, de orientación, es que, por ejemplo, las B48 permiten que la célula intestinal secrete B48 y produzca un kilomicrón que es reconocido en el tejido graso y en la célula del endotelio vascular por los receptores que reconocen a la apolipoproteína B48 y a la C2 y C3, y sepan que estas dos tienen que activar una enzima que está en el endotelio vascular que se llama lipoproteína lipasa, que espero que recuerden que es activada por insulina.
pero cuando esta está presente y reconoce la polipoproteína C3 y C2, reconoce que está frente a un kilomicrón que es rico en triglicéridos. Y entonces la lipoproteína lipasa activada saca triglicéridos del interior del kilomicrón y lo incorpora a las células, en particular, por ejemplo, del tejido adiposo, permitiendo que el kilomicrón pierda progresivamente sus triglicéridos en el tejido adiposo y se va transformando en otra célula, en otra lipoproteína. De esa manera, las lipoproteínas son capaces de permitir el reconocimiento de determinada lipoproteína por sus células blanco. Bien, de esta manera, entonces, las principales apolipoproteínas que deben recordar son la B48, que caracteriza el kilomicrón, la B100, que caracteriza las LDL, pero también las IDL y las VLDL, que son sintetizadas, que es sintetizada en el plasma y que es reconocida por un receptor en las células periféricas, pero también en el hígado, y las apolipoproteínas A1 y A2, que son características de las HDL y que también son reconocidas por el receptor Scavenger. Y finalmente, la apolipoproteína E, que es la característica de las partículas remanentes de LDL, o sea, las IDL. Estas tres células, estas tres apolipoproteínas, la A1, la B100 y la E, tienen receptores específicos en el hígado, de manera de que estas apolipoproteínas permiten que una vez que la lipoproteína se vació de colesterol o viene rica en colesterol, sea reconocida por el hígado y el hígado capte el colesterol y triglicéridos que trae la lipoproteína y lo integre al metabolismo hepático. ¿Ya? Y estas dos apolipoproteínas, estas tres, digamos, C1, C2 y C3, estos dos grupos, lo que hacen es activar a la lipoproteína lipasa, ¿sí? Y le permiten activarla una vez que pasan y después inactivarla, impidiendo que siga activa. Esta lipoproteína lipasa es una enzima que está en el endotelio vascular y es distinta de la lipasa hormonosensible, también sensible a insulina, pero que está dentro de las células del tejido adiposo y que permite la hidrólisis del tejido de las triglicéridos hasta glicerol y ácidos grasos. Hace todo lo contrario de la lipoproteína lipasa, que es la que ingresa y permite la salida de los ácidos grasos desde el kilomicrón y del VLDL hasta el tejido. Y las apolipoproteínas también permiten otras cosas. Sobre las lipoproteínas existen otras proteínas que son enzimas, que son en realidad tres, que regulan el metabolismo de la lipoproteína, que es la LCAT, que ya les dije, la lecitin colesterol aciltransferasa, que es la que transfiere los ésteres de colesterol desde una lipoproteína a otra, como lo hace y que está sobre la superficie de la lipoproteína, la lipoproteína lipasa, que es la que está en los tejidos, en los endotelios, y la lipasa hepática de triglicéridos, que se las voy a mostrar enseguida y que es la que permite la hidrólisis de los triglicéridos en el hígado. Entonces, ¿cómo funciona este metabolismo? Ya habíamos visto esto, que lo animé, así que voy a tener que pasarlo. El pool hepático de colesterol, entonces, permite mantener las necesidades estables de colesterol, gracias a la circulación por las lipoproteínas. En el hígado se sintetiza colesterol a partir de la acetilcoenzima A. Y este colesterol es sintetizado hasta mevalanato. Pero para que esta síntesis llegue hasta mevalanato,
se requiere que la acetilcoenzima A se transforme en acetoacetil y sea transformada por una enzima, que es la hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa, hasta esta molécula intermediaria, que es la 3-hidroximetilglucuronilcoenzima A reductasa, y finalmente este residuo es transformada por la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa hasta mevalanato. ¿Ya? Todo esto requiere energía. Y esta enzima es la que es inhibida por las estatinas. Todo esto lo hace en el hígado. El mevalanato es transformado nuevamente en una serie de transformaciones en las mitocondrias del hígado hasta simosterol y colesterol finalmente. ¿Bien? Toda esta síntesis permite que el hígado produzca una cantidad de colesterol suficiente, como ya les dije, para el metabolismo intermediario. ¿Y cómo ocurre esto? Nosotros mantenemos el hígado como el centro de la regulación del colesterol, desde donde se envía colesterol hasta los tejidos. Se envía colesterol hacia los tejidos vía producción de una molécula que es de muy baja densidad, que es el VLDL, rico en triglicéridos y colesterol, todos sintetizados en el hígado. El hígado entonces manda el VLDL y lo transfiere hasta los tejidos, transformándose en LDL. El LDL es reconocido por muchas de las células para incorporar el colesterol, pero hay otras células, como los triglicéridos, otras células que requieren triglicéridos de este VLDL y que la utilizan en los tejidos periféricos. Este LDL es reconocido por el receptor de LDL en varios de los tejidos, como ya les mencioné. Y el resto que no necesita la célula es eliminado y se une a la apolipoproteína A1 y A2 para ser transformado en HDL y devuelto ese resto de colesterol al hígado. En el hígado, el colesterol que proviene del HDL es reconocido por un receptor específico, pero también todo lo que anda circulando y que no es recibido por las células del tejido periférico es recibido por el receptor de LDL en el hígado e ingresado a colesterol. Y el colesterol se transforma en bilis y la bilis permite la absorción de colesterol, que a su vez ingresa por vía de absorción intestinal al sistema vía kilomicrones. Hoy en la dieta normal de los humanos, hoy en día más o menos el 40% del colesterol del colesterol del pool hepático proviene de la vía intestinal. Y eliminamos alrededor de 1100 miligramos de esteroles fecales. Y sintetizamos alrededor de entre 200 y 800 miligramos de colesterol al día. Esta compartimentalización del metabolismo lipídico la usan algunos autores diciendo que esta es la fase luminal, la fase mucosa y la fase plasmática del colesterol. Vamos a verlo con calma. Esta es una célula del intestino, un enterocito, y este es el lumen, la mucosa y el enterocito, ¿ya? Y aquí está la linfa. Este es el lumen del intestino, donde por vía de la dieta y gracias a la bilis, yo soy capaz de hacer micelas dentro de las cuales hay triglicéridos y colesterol, ¿ya? Un porcentaje de este colesterol que no es introducido a las micelas y no puede ser metabolizado por la lipasa pancreática, va a eliminarse por excreción fecal. Por eso es que las personas que tienen enfermedades hepáticas tienen esteatorrea, que es la eliminación masiva de lípidos en las fecas.
en las heces fecales. La micelación permite entonces que pequeñas gotitas de grasa sean activadas por la lipasa pancreática y transformadas los grandes lípidos en triglicéridos y colesterol. Los triglicéridos atraviesan libremente la membrana del enterocito, una vez que la micela se unió a la vellosidad intestinal, acumulándose en el interior de la célula y resintetizándose triglicéridos en el interior de la célula. Esto, unido a la proteína de transferencia microsomal de triglicéridos, excreta en vesículas de secreción, unido a la síntesis de la ApoB48, que es la apolipoproteína que caracteriza el kilomicrón, triglicéridos unidos a esta proteína que se llaman kilomicrones y lo eliminan hacia la linfa, de manera que ya creamos el primer kilomicrón. Pero los kilomicrones no son exclusivamente ricos en triglicéridos, sin embargo, son los que tienen más contenido triglicéridos, igual que los VLDL, sino que también tienen colesterol puro y ésteres de colesterol. ¿De dónde proviene el colesterol? Esta micela no es capaz, el colesterol no es capaz de atravesar libremente las membranas de la absorción intestinal. Necesitan un transportador especial. El transportador de colesterol es el Niemann-Pick 1. Este colesterol, este transportador que es igual a la enfermedad de Niemann-Pick, como recordarán de sus clases de patología, que produce enfermedad por depósito de lípidos, ¿cierto? Este transportador Niemann-Pick es el que reconoce al colesterol y le permite al colesterol atravesar la membrana celular y depositarse en el interior de la célula del enterocito. Y es transferido por medio de la enzima lecitiltransferasa, este colesterol, al interior de la vesícula de secreción junto con los triglicéridos y la ApoB48 y forma parte del kilomicrón. Un porcentaje de este colesterol, el que no es transportado rápidamente, es eliminado desde el enterocito por una proteína transportadora que es la ABC-G5 y la ABC-G8, que eliminan el colesterol excedente. ¿Qué pasa cuando en vez de comer colesterol yo comí un fitoesterol? Los fitoesteroles, como ya les dije, vienen en las verduras y frutas, pero también son ricos en fitoesterol algunos alimentos que tienen un componente que les agregan. Hay algunos yogur, margarinas y mantequillas que tienen una cosa que se llama Benecol, que es un fitoesterol. ¿Qué pretende esto? Pretende que si yo me como una lechuga, por ejemplo, tenga fitoesterol, este fitoesterol va a ser reconocido también por este receptor o transportador de Niemann-Pick y va a entrar este fitoesterol adentro de la célula. Pero esta célula no va a ser, este fitoesterol no es reconocido por la ACAT, así que nosotros no ingresamos a nuestro sistema los fitoesteroles. Pero sirve, ¿por qué? Porque hace una inhibición competitiva del transportador, así que en vez de ingresar colesterol y aumentar mi pool hepático de colesterol, yo lo elimino. Y dentro de la célula, los fitoesteroles son eliminados porque se empiezan a acumular aquí y son eliminados a través de la excreción fecal. Por lo tanto, es un mecanismo de regulación de la concentración de colesterol en el plasma. De esta manera, entonces, desde el intestino, yo voy a absorber hacia la linfa el kilomicrón rico en triglicéridos predominantemente, pero también de colesterol. Dentro del kilomicrón hay enzimas que van a esterificar una cantidad ingente del colesterol que fue absorbido a través de la membrana intestinal. Este kilomicrón se va a unir a una proteína que es la ApoC2, que es la que es sintetizada en el plasma, y ya que tiene una apolipoproteína B48 aquí,
es reconocida por los tejidos donde está la lipoproteína lipasa, especialmente en los tejidos graso y muscular, donde más se necesita triglicéridos. La presencia de ApoC2 va a activar a la lipoproteína lipasa y va a permitir que los triglicéridos acumulados en los kilomicrones se transporten hacia los tejidos y salgan del plasma y sean utilizados por las células. Y este kilomicrón que le sacamos triglicéridos se va a transformar en un remanente de kilomicrón, que es recuperado por el hígado porque tiene un receptor, la B48. O sea, una apolipoproteína que reconoce un receptor específico del hígado que es la ApoB48. Bien, de esa manera, desde el intestino nosotros tenemos la vía exógena del colesterol y permitimos que el hígado reciba el colesterol y los triglicéridos que provienen de la dieta. Sin embargo, un porcentaje de lo que viene de la dieta ya quedó en los tejidos. Entonces, esto es otra mirada de la vía exógena, los lípidos que vienen de la alimentación, que forman parte del kilomicrón, tienen la ApoB48 y tienen estas otras dos moléculas, la ApoC y la ApoE. Este kilomicrón va a activar la lipoproteína lipasa de los capilares, que están en el músculo y en el tejido adiposo, mediante la ApoC1 y 2. Esta molécula va a permitir activarla y sacarle una gran cantidad de triglicéridos y de colesterol al kilomicrón, transformándose, ahora que tiene menos contenido de lípidos, en un kilomicrón residual, que va a expresar la ApoB48 y la ApoE. Ya no va a expresar la ApoC, porque la ApoC se inactivó cuando activó a la lipoproteína lipasa. Estas dos apolipoproteínas van a caracterizar el kilomicrón y el hígado tiene un receptor para la ApoE, perdón, creo que me equivoqué en la explicación anterior, dije ApoB48 y el hígado tiene un receptor para la ApoE y que va a permitir que el resto de triglicéridos y ésteres de colesterol sean reconocidos por el hígado y el colesterol ingrese al pool hepático a conformar el pool hepático de colesterol, y las apolipoproteínas que están formando el kilomicrón van a convertirse en el hígado en aminoácidos para la síntesis de nuevas proteínas. De manera que el hígado nuevamente va a tener un pool suficiente para producir más colesterol y ácidos biliares, que van a ser secretados a la bilis nuevamente. Entonces, por otro lado, hay otra molécula que también es muy rica en colesterol y triglicéridos, pero predominantemente en triglicéridos, que como el kilomicrón tiene una baja densidad también y es muy grande, que son los VLDL. Los VLDL son producidos y sintetizados en el hígado y expresan también esta famosa ApoC2, que es la que, como ya dije, activa la lipoproteína lipasa para que en los tejidos se le pueda sacar, triglicéridos y ésteres de colesterol a la VLDL, igual como ocurre con los triglicéridos, como los kilomicrones. De esa manera, los tejidos, especialmente el graso y el muscular, igual que los kilomicrones, van a obtener triglicéridos, ácidos grasos y ésteres de colesterol gracias a que la lipoproteína lipasa se las va a transferir desde el VLDL hacia el interior de la célula. Y luego el tejido muscular lo va a utilizar para producir energía y el tejido graso va a acumularlos en forma de triglicéridos para utilizarlos posteriormente en caso necesario. Este VLDL al cual le sacamos triglicéridos y colesterol se va a transformar en un remanente de VLDL que por su definición se llama IDL. ¿Por qué? Porque tiene menos colesterol y menos triglicéridos. Y el IDL puede transferirle mediante a la colesterol transferasa, la enzima que tiene en su superficie, le puede transferir colesterol directamente al LDL. Los LDL, de esta manera, que expresan la B100, van a entregar más colesterol, siempre se le va a entregar desde el IDL más colesterol a los tejidos que tienen receptores para el LDL.
que tienen receptores para el B100. ¿Quién tiene receptores para el B100? Los tejidos que utilizan colesterol y el hígado también. Así que el LDL nace de la transformación de estas lipoproteínas. Entrega colesterol a los tejidos que tienen un receptor B100, ya que el VLDL no lo tiene, y devuelve el resto de colesterol y proteínas al hígado. Así dicho, el hígado produce las VLDL que expresan ApoC, ApoB100 y ApoE. Esta es captada por las lipoproteínas en los capilares y gracias a la presencia del ApoC se activa la lipoproteína y entrega ácidos grasos libres a tanto el músculo como el tejido adiposo. El remanente del VLDL, lo que quedó después de que salió los triglicéridos, se llama IDL, que expresa la ApoE y la ApoB100. Esta IDL transfiere colesterol al LDL, pero también es reconocida por su ApoE en el hígado, así que puede ir a devolverle el resto que le quedó al hígado. Pero lo que hace más frecuentemente es transferirle mediante la colesterol aciltransferasa colesterol al LDL, que a su vez, gracias a su receptor B100, va a ser reconocida por las células de los tejidos periféricos para entregarle colesterol, igual que es reconocida por el hígado para entregarle colesterol también y devolverle el colesterol. En el hígado, el receptor LDL, lo mismo que ocurre en las células que tienen receptores para el LDL, como las células de las gónadas, como ya les dije, por ejemplo, tienen receptores LDL. Este receptor para LDL son receptores que están en la superficie de la célula captando estas moléculas. Recuerden que el hígado tiene receptores para B100, que es el que reconoce el LDL, para ApoE, que reconoce a las IDL y también a los kilomicrones. Y de esta manera interioriza al LDL, le saca el receptor en un endosoma, recapta el colesterol y los ésteres de colesterol que son resintetizados en colesterol y los ácidos grasos para la síntesis de sales biliares y el resto de triglicéridos que contenía los LDL son utilizados también como ácidos grasos y los aminoácidos de la apolipoproteínas para la síntesis de otras proteínas dentro del hepatocito. También en el hepatocito sintetiza, por supuesto, receptores para el LDL. Los recircula y los resintetiza. Hay una proteína que es la hidroximetilcoenzima, una enzima que es limitante en la síntesis de colesterol, como ya les expliqué, que es la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, que es la que regula la síntesis de colesterol y mantiene esta endocitosis funcionando establemente. Y también hay una serie de enzimas, que regulan las proteínas de unión que permiten que se recircule en los receptores de LDL. Mientras más receptores de LDL haya en la célula hepática, en la superficie de la célula hepática, más se va a captar LDL. Cuando hay menos receptores, los LDL siempre quedan en el plasma, pudiendo ser captados por los receptores Scavenger en los subendotelios. Por eso, las enfermedades más graves que afectan el metabolismo del colesterol son aquellas donde no hay suficientes receptores para B100 y son enfermedades genéticas que aumentan el riesgo cardiovascular. Por otro lado, habíamos entregado colesterol y triglicéridos hasta los tejidos, pero los tejidos también reciben colesterol que debe ser enviado de vuelta hasta el hígado. Esta circulación retrógrada de colesterol se realiza en los tejidos periféricos por el HDL. El HDL expresa una apolipoproteína que es la A1 y la A2, y mediante la transferencia por la lecitina aciltransferasa, que es la enzima que transfiere ésteres de colesterol de una molécula a otra, se va transformando el HDL de HDL nativo, que es el originario de los tejidos, a HDL
2 y 3, los cuales son reconocidos en el hígado por su apolipoproteína A2. Entonces el hígado tiene 3 tipos de receptores para apolipoproteína. La que reconoce el LDL, el receptor para la B100, la que reconoce los residuos de IDL o de VLDL, ¿cierto? Y de kilomicrones, que es que es la apolipoproteína E, el receptor para apolipoproteína E, y el que reconoce a las HDL, el receptor para apolipoproteína A1 y A2, que pueden tener expresado estos 2 tipos de HDL. Entonces, la apolipoproteína A1, que caracteriza el HDL sintetizado tanto en las células hepáticas como en el hígado y también en los tejidos periféricos. Esto permite devolver el colesterol hacia el hígado para que sea utilizado de nuevo en el pool hepático. Y este HDL se va a transferir desde el HDL nativo hasta HDL tipo 2, que son los maduros y activos, mediante la lecitina aciltransferasa, el colesterol de una a otra molécula. Pero también, como ustedes pueden ver, los VLDL que entregan también colesterol se van a transformar a IDL y estos a LDL, y van a entregar a su vez colesterol que va a también ser captado por el hígado. Los kilomicrones, por otro lado, que provienen del intestino, van a entregar triglicéridos al plasma, y mediante este proceso se van a transformar en kilomicrones residuales que son captados por el hígado. Cuando se entrega a los tejidos, los triglicéridos pueden sobrar, y estos triglicéridos y colesterol que se entregan y que sobran son captados por las HDL, que van a entregar de nuevo el colesterol al hígado, el colesterol sobrante. Finalmente, y lo que les explicaba a propósito de los macrófagos, los macrófagos también tienen receptores para los LDL, que son los receptores Scavenger. Existen varios tipos de ellos. Estos receptores Scavenger reconocen partículas de LDL y las reconocen porque tienen un receptor para el B100. Cuando hay muchas LDL en el endotelio, cerca de donde están los macrófagos circulando, y si hay macrófagos es porque hay disfunción endotelial, y mientras más macrófagos hayan activados, más disfunción endotelial va a haber. Estos receptores que reconocen a la B100 van a interiorizar a la LDL. Mientras más LDL haya en el endotelio, más macrófagos las van a fagocitar y se van a transformar en una célula espumosa que va a inducir la liberación de citoquinas inflamatorias conducentes a una placa de ateroma, que es el primer paso para la formación de una placa de ateroma y que es la que explica la disfunción endotelial que induce el aumento del colesterol, particularmente el LDL en la dieta, en el pool general y en el plasma. De esa manera, entonces, los macrófagos también participan captando LDL desde el plasma, pero la participación del macrófago en el metabolismo del colesterol y su activación es lo que determina la disfunción endotelial en la cual derivan las dislipidemias en el plasma. Bueno, eso es lo que quería contarles de metabolismo